Saludos humanos bellos y a los demás también. Espero que me hayan extrañado. En esta ocasión el tema que les traigo es el de las profecías relacionadas a la Tercera Guerra Mundial y voy a comenzar con lo que se conoce como la carta de Albert Pike, que cuando se las lea quizás no les suene tanto a profecía, sino como a un plan urdido desde hace mucho. Eh, Esta carta, supuestamente Albert Pike la recibe desde su espíritu guía, que se identifica como un mensajero del portador de la luz, así que estaríamos hablando de un asociado de Lucifer, que le hace llegar este comunicado a Albert Pike para que se lo haga llegar a Giuseppe Mazzini. Como para que se entienda el contexto de esto, estamos hablando del año 1870 más o menos, 1870, hace más de 100 años. Y Albert Pike sería uno de los masones que más pesaba en Estados Unidos en esas fechas, y Giuseppe Mazzini sería como su equivalente, pero en Italia. Esta carta fue exhibida en un museo por un tiempo, y un agente de inteligencia canadiense lo fotografió y así se logró tener esta información por más tiempo. Yo en lo personal conozco esta carta desde hace por lo menos unos 20 años y por eso llevo unos 20 años esperando a ver lo que, lo que está sucediendo hoy en día, tal como predice la carta. Eh, Esta carta se divide en tres partes y la primera parte dice así, y le voy a leer la carta completa porque yo mismo he intentado encontrarla completa en la red ahora y cuesta mucho encontrarla en su forma original, así que se las voy a leer. Aunque el video trata solo sobre la tercera parte de la carta. La primera parte dice, la Primera Guerra Mundial debe producirse para permitir a los Illuminatis derrocar el poder de los zares de Rusia y hacer de este país una fortaleza de ateísmo comunista. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminatis entre los imperios británicos y alemán se usarán para fomentar esta guerra. Al fin de la guerra, el comunismo se dirigirá y se usará para destruir a otros gobiernos y para debilitar a las religiones. Aquí, en la primera parte de la carta, que hace referencia a la Primera Guerra Mundial, que data del 1871, se los recuerdo, son aproximadamente unos 40-45 años antes de la Primera Guerra, y efectivamente, cuando logran derrocar a los zares de Rusia a través del comunismo, que fue auspiciado por la banca judía, desde allí en adelante se formó la Unión Soviética y muchos de esos países que estaban en esa zona fueron, digamos que sumados a esa ideología y por mientras les fue útil, la Unión Soviética existió y apenas pudieron, la desarmaron, como sucedió a finales de la Primera Guerra. La segunda parte dice, la Segunda Guerra Mundial debe fomentarse aprovechándose de las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe fomentarse para que el nazismo sea destruido y el sionismo político sea suficientemente fuerte para crear un Estado soberano de Israel en Palestina. Durante la Segunda Guerra, el comunismo internacional debe hacerse suficientemente fuerte para contrarrestar a la cristiandad, que entonces será constreñida y controlada hasta
el tiempo que la necesitemos para el cataclismo social final. Bien, cuando en el texto aquí nos hablan de fascismo, nos estarían hablando de lo que se podría llamar un capitalismo de Estado, eso que entendemos como socialismo. Y los sionistas políticos, eh, aquí habría que entrar al tema del judío judío y del judío sionista. Para para el judío judío, el que no tengan tierras que puedan decir estas son nuestras tierras, eh, es parte del castigo divino de Dios. Entonces, en la mayoría de los judíos, especialmente los ortodoxos, aceptan que no tienen un país, pero el sionismo insiste con que porque son el pueblo elegido por Dios deberían tener una capital, un país y todo ese cuento, pero a las finales realmente Israel fue creado por Estados Unidos y Estados Unidos fue creado por la masonería y la masonería fue creada por los askenazis, que serían esta facción que nosotros llamamos el gobierno negro, que son los que están detrás de todo el asunto. Por eso si vemos a las cabezas del sionismo, actualmente no vemos gente eh, con rasgos semitas, no vemos gente del Medio Oriente, vemos arios, vemos gente blanca de ojos claros, como los Rockefeller, como los Rothschild. Ese linaje se infiltró entre los hebreos hace mucho tiempo. Eh, Ahora llegaríamos a la parte que es lo que interesa desde el capítulo. Dice, la Tercera Guerra Mundial se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminatis entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. Aquí habría que volver al tema anterior, en donde la gente común y corriente, el árabe común y corriente, no tiene nada contra el judío, como el judío no tiene nada en contra del árabe. De hecho, los judíos normales reconocen a los árabes como grandes amigos que los han apoyado durante todos esos éxodos que han tenido los hebreos, que son más de 100 veces que ya los han echado de múltiples lugares. Entonces realmente es un tema de los líderes del Islam, los más rebeldes, los más extremistas, contra el sionismo político. Porque puede haber gente que opine que el sionismo está bien, pero no influyen en nada. Son los que están en el poder, los que realmente están tomando las decisiones, y al final el perraje solo sale a morir. Entre el sionismo político y los líderes del mundo islámico. La guerra debe conducirse de un modo en que el Islam, el mundo arábico musulmán, y el sionismo político, el Estado de Israel, no los judíos, el Estado de Israel, que los propios judíos no reconocen como su Estado, sino que es solamente un cuento de los sionistas. El sionismo político, el Estado de Israel, se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. Desataremos a los nihilistas y a los ateístas. Y provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y los disturbios más sangrientos. Entonces, en todas partes, los ciudadanos obligados a defenderse contra la minería mundial de revolucionarios exterminarán a estos destructores de la civilización, y la multitud desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus teísticos estarán desde ese momento sin brújula en dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde dirigir su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada finalmente a la luz pública. Esta manifestación resultará a partir del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción de la cristiandad y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Bien, cuando habla de que desataremos a los nihilistas y ateístas, se está refiriendo a lo que llamo el segundo golem.
el golem que proviene del materialismo empirista científico, que ya en muchas ocasiones he explicado por qué la materia solo es una ilusión de repulsión electromagnética y la tangibilidad realmente no existe, por lo que el materialismo como tal es muy flojito como argumento. Pero principalmente aquí nos estaríamos refiriendo a los lobbies, ya que eh, se vende actualmente al discurso del creyente, el que defiende la Biblia, como un anti-homosexual o pro vida y todas esas cosas. Entonces, los que están en contra de eso, los que están con la ola del superhombre de Nietzsche, en donde el hombre escribe sus reglas, eh, están en este ateísmo nihilista en donde la verdad es verdad porque ellos creen que es verdad y cada quien tiene la verdad, así que todo es verdad y nada es verdad al mismo tiempo. Y para poder sostener el capricho desde el que existen, pues tienen que vivir desde la completa ambigüedad. El texto nos explica de que este, este bando de los ateos nihilistas va a ser enfrentado por otro bando, al que yo veo como posible enemigo serían quizás los evangélicos, el atalaya. Ellos hablan de ejércitos evangelistas. Puede que a través de los mismos agentes Illuminatis que están insertos dentro de las religiones, comiencen a generar movimientos revolucionarios, reactivos en contra de los lobbies, como también los lobbies están haciendo lo mismo, atacando iglesias, que es algo que ya se está viendo. Pero no hemos visto que los creyentes ataquen de vuelta. Y pues el texto ahí finaliza dejando caer la guinda de la torta, que es la adoración a Lucifer. Eh, don Albert Pike, masón grado 33, tiene frasecitas como la siguiente: lo que debemos decir a la gente es que adoramos a un Dios, pero es el Dios al que uno adora sin superstición. A ustedes, soberanos, grandes inspectores generales, les decimos esto, para que lo repitan a los hermanos de los grados 32, 31 y 30. La religión masónica debe ser mantenida por todos nosotros los iniciados de los niveles altos en la pureza de la doctrina de Lucifer. Si Lucifer no fuera Dios, la calumniaría, esparcir declaraciones falsas y dañinas acerca de él. Adonai, Jesús, sí, Lucifer es Dios. En el libro, yo llegué a Albert Pike por un libro que se llama Moral y Dogma de la Francomasonería del Ritual Aceptado Escocés, bla, bla, bla. Y hay una frasecita que me quedó para el resto de la vida en la cabeza, que dice: no importará que hayan logias católicas, evangélicas, hinduistas, hebreas, ya que en el seno de la masonería se cobija a la doctrina pura de Lucifer. Hasta este punto es más o menos el cómo planean armar el conflicto, que como estamos viendo hay un pequeño problema entre Israel, Irak, Irán y ese pequeño sector del Medio Oriente, pero eso conlleva a que el mundo se divida en dos bandos, porque hay un bando que está a favor de Estados Unidos y el otro bando está como más o menos con Rusia, y si China se suma al apoyo con Rusia, pues quedaría una patada más o menos, y más o menos para allá va el asunto. El, la siguiente profecía de la que quisiera hablarles es sobre la madre Shipton, que fue una clarividente del año 1500 más o menos, y no les voy a hablar a profundidad sobre cada persona, porque la intención es analizar las profecías, pero ella dejó cosas como la siguiente: los carruajes andarán sin caballos, y los accidentes llenarán al mundo de dolor. Los pensamientos volarán alrededor de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Qué extraño, y sin embargo se harán realidad.
Aquí pues nos está hablando de los automóviles, o sea, en realidad de los vehículos motorizados en general, porque ya no se está usando la tracción animal. No habla de accidentes que llenarán al mundo de dolor, como pueden ser las Torres Gemelas, como pueden ser caídas de aviones, como puede ser el Titanic y todas esas cosas que han pasado. Eh, Esto del pensamiento volará alrededor de la Tierra en un abrir y cerrar de ojos se podría estar refiriendo a la televisión o al Internet. Luego tiene otras frases donde dice, por ejemplo, cuando las pinturas parezcan vivas y libremente movibles, cuando los barcos como peces naden bajo el mar, cuando los hombres como las aves crucen los cielos, entonces la mitad del mundo bañado en sangre perecerá. Aquí nos nombra a la televisión, nos nombra a los submarinos, nos nombra aviones y nos nombra a la mitad del mundo bañado en sangre, o sea que la mitad del mundo en guerra. Y pues pareciese que se refiere a la Segunda Guerra Mundial. En esos tiempos había submarinos y aviones. Seguimos avanzando en el tiempo. En esos asombrosos y lejanos días, las mujeres adoptarán el deseo de vestir como hombres, y usarán pantalones y cortarán sus melenas y cabellos, cabalgarán a horcajadas con la frente de bronce, como lo hacen las brujas en nuestros tiempos. El amor cesará y ya no se casarán, los pueblos disminuirán al disminuir los nacimientos. Aquí ya estamos topándonos con un tiempo ya muy cercano al nuestro, mujeres que se cortan el pelo y usan peinados como de hombre, mujeres que usan pantalón, mujeres que andan en motocicleta. Normalmente cuando una mujer andaba a caballo se tenía que sentar de ladito para no andar con las piernas abiertas. Y pues en una moto no puedes hacer eso. Y bueno, lo de las brujas tiene que ver con el caminar con la frente en alto, con orgullo, la mujer empoderada, como se dice hoy en día. Y pues al final nos dice que se dejan de casar y que disminuyen los nacimientos y pues eso ya es tendencia mundial con lo del aborto y todo eso. Eh, la siguiente. Los hombres amarillos ganarán el gran poder del oso poderoso, a quien ellos ayudarán. Los tiranos no tendrán éxito en dividir al mundo en dos. Más de estos actos nacerá un gran peligro y una fiebre intermitente dejará muchos muertos. Aquí los hombres amarillos pues serían los chinos y dicen que va, y como les mencionaba antes, el peligro es que China apoye a Rusia en la guerra y sea un bando suficientemente grande como para hacer la pelea a Estados Unidos, Inglaterra, Francia y todos los demás países que están con Estados Unidos en el G5 y la ONU principalmente. Esto de la fiebre intermitente que dejará muchos muertos está curioso, podría referirse a algún otro tipo de pandemia más relacionada con la fiebre, ya que la que tuvimos tenía relación a ahogarse, a falta de aire, no era fiebre. Siguiente. Ay, ay, la guerra vendrá donde mora el turco y el pagano, que en feroz riña se enfrascarán buscando cómo aniquilar sus vidas. Cuando el norte divida al sur y en las fauces del león el águila anide, entonces el impuesto, la sangre, la guerra vendrá a cada humilde hogar. Justamente Palestina se caracteriza porque tiene mucha gente árabe y como los sionistas no son 100% creyentes de la fe judía porque están yendo contra el deseo de Dios de que no tengan un hogar, eh, pues serían paganos porque están creyendo en lo que ellos quieren creer simplemente y no se apegan al dogma que tienen establecidos. A ver, cuando el norte sea azul y las fauces del león, el águila anide. El león tendría que ser Israel, por lo del león de Judá, y el águila es el símbolo de Estados Unidos. Eso significaría que si Estados Unidos llega y eh, se planta como los que dirigen el lugar,
todo se va a volver cada vez más rudo y desastroso para la gente que vive en esa zona. Siguiente. Cuando el hombre se aproxime al último siglo, tres montañas que duermen unirán su respiración y lanzarán hielos, llamas y muerte. Los terremotos engullerán ciudades y los mares subirán e inundarán regiones costeras. Aquí esta menciona que lanzará hielo, da a pensar que tendrían que ser volcanes que son parte de alguna cordillera. Así que estaríamos hablando de la cordillera de los Alpes o la cordillera de los Andes. La otra opción sería que fuera algún volcán en la Antártica. Pero me inclino más por la cordillera de los Andes, acá en Sudamérica, por el tema del cinturón de fuego. Aquí es donde se pone simpático el asunto. Una serpiente plateada se verá y arrojará hombres de extraño semblante mezclándose con la nueva tierra. Estos extraños hombres aclararán las mentes del hombre futuro. Esto se mezclará y mostrará cómo vivir. La edad de oro se iniciará de nuevo. Aquí la madre Shipton nos da a entender de que quizás sucediendo la guerra o ya en sus últimos momentos va a suceder lo que mucha gente espera, que es el cambio de eje de la Tierra y que por cambiar de posición todo el planeta se va a mover y el agua va a ocupar otros lugares y eso va a causar muchos desastres climáticos y es muy probable que hayan erupciones volcanes muy violentas y eso es lo que está prediciendo la madre Shipton. Respecto a lo de la serpiente plateada y lo de los hombres de extraño semblante, pues me suena a una nave de las cilíndricas que son plateadas y lo de la serpiente me suena como a que quizás deja una especie de estela al moverse y entonces el rastro que deja pues nos deja como una ondulación. Lo del extraño semblante está simpático. Y estamos acostumbrados a que la gente tenga algún tipo de semblante, que tenga algún tipo de expresión en su rostro. Por lo que nos parecería extraño sería gente que no tiene expresión en el rostro, algo así como el señor Spock, gente como los vulcanos, gente que se vería seria todo el tiempo porque no tienen cara de nada, como se dice aquí. Y pues de las razas que conozco, los que son como así podrían ser quizás los andromedanos de piel azul. Ellos son como sofisticados, son como muy diplomáticos y inspiran respeto. Al mirarlos sabes que no son personas con las que puedas bromear. Se ven serios siempre. La otra opción que se me ocurre quizás serían los tausetianos, la gente del tercer planeta de la estrella Andrómeda en la constelación de Tauro. Ellos pasaron por algo muy parecido a lo que estamos pasando nosotros, fueron infiltrados por los reptiles y comenzaron a provocar que ellos mismos se cambiaran a sí mismos genéticamente para mejorarse supuestamente, a través de manipularlos culturalmente por estar ellos dirigiendo el discurso hegemónico que reciben las masas a través de los medios de comunicación, que es algo que también estamos viviendo nosotros y que ya ha pasado varias veces, en que el mundo termina asumiendo la versión que vendió la prensa. Otra clarividente importante sería Baba Ganga. Eh, Les voy a leer las últimas, las que más tienen que ver con estos tiempos. De acuerdo a Baba Vanga, la Tercera Guerra Mundial iba a iniciar en el 2010 y iba a finalizar en el 2012. No le pegó a la fecha, pero sí deberíamos considerar el rango de tiempo.
Así que podríamos tomar como que la Tercera Guerra Mundial va a durar 2 años. Y nos dice que el conflicto va a comenzar con guerras, con armas nucleares y que va a terminar con armas químicas. O sea que Baba Ganga nos está confirmando que la guerra inicia con ataques nucleares. Y hace poquito por ahí eh, Rusia hizo un simulacro de defensa o realmente de reacción ante un ataque nuclear, que significaría que si alguien usa una bomba nuclear, Rusia lanza todas las que tiene de vuelta de una. Luego sigue diciendo, como consecuencia del cataclismo nuclear no habrá ni vegetación ni existirán animales. Los musulmanes comenzarán una guerra contra los pocos sobrevivientes que queden en Europa. Eh, Volviendo a la carta de Albert Pike, eh, este conflicto entre los dos bandos, el del ateísmo extremo y el del creyente extremo, sería difícil que lo pudieran hacer en el Medio Oriente. Eh, También es difícil que lo lograran introducir en África, porque allí tienen sus propios problemas mucho más importantes que estar discutiendo por la letra E. Entonces, este conflicto social no va a estar ni en Asia, ni en Europa, ni en África. Mm, Va a abarcar lo que entendemos como el occidente, solamente va a ser Australia, va a ser Sudamérica, va a ser América, Canadá. Y pues los rumores estos de que el Islam se va a tomar Europa vienen desde hace mucho, mucho más atrás. Parten de un cuento de el Vaticano obteniendo un libro del Islam, un grimorio, un libro sobre demonios, para entregárselo al sionismo, porque el sionismo tiene los recursos como para apoderarse de estos lugares del mundo en donde se tienen que hacer este tipo de rituales, que generalmente tienen que ver con observatorios astronómicos. Y a cambio de eso, el Vaticano les entregó lugares al Islam en el Consejo Papal. 20 puestos en el Consejo Papal son islamistas. Y eso va a permitir que la religión del Islam pese mucho más en Europa de lo que pesa ahora. Y como el europeo está con la mentalidad de no reproducirse y el Islam sigue con la mentalidad de salgan y reproduzcanse, pues van a ser unos 8 o 9 islamistas por cada europeo, y sea en conflicto armado o sea en las urnas, los musulmanes van a ser muchos más y se van a tomar Europa para sí mismos. Eh, Luego dice que en el 2017 China se convertirá en una potencia mundial y los países en desarrollo quedarán en manos de los explotadores. Aunque no se ha reconocido oficialmente, la verdad es que sí, China es potencia mundial. Y básicamente todo el cuento de la guerra de hoy en día es para que el dólar no caiga al suelo, porque básicamente Estados Unidos se sostiene a través de la venta de armas y especialmente municiones. Eh, por cómo están todas las piezas y todas las fichas, eh, cabría quizás mencionar también otra profecía, que es la del Islam, que se llama los 3 días del Dayjal. El Dayjal en el Islam sería lo que entenderíamos como el anticristo, y la profecía dice que el Dayjal vivirá 3 días de hombre. El primer día será como un mes, el segundo día será como una semana. No, miento, el primer día será como un año, el segundo día será como un mes, y el último y el tercer día será como un día de hombre, y el Dayjal estará en Tierra Santa. La interpretación de esta profecía es que el anticristo o ese espíritu o esa mentalidad, ese arquetipo, estuvo siendo cumplido por Inglaterra en el tiempo en el que se habla de un año.
ya que Inglaterra estuvo durante un par de siglos jugando al conquistador por todo el mundo. Luego vendría el mes, el segundo día del Dayal, y se dice que sería Estados Unidos en este periodo en donde hace lo mismo, guerras, guerras y más guerras, pero no a la escala ni durante el tiempo en que lo hizo Inglaterra. Y ahora, el tercer día del Dayal, que sería un periodo muy corto, que podrían ser esos 2 años de los que habla Baba Ganga, eh, estaría en Tierra Santa, y Tierra Santa se entiende por excelencia, la Tierra Santa es Israel, es Jerusalén, lo que me da la idea de que eh, el sionismo va a perder el control de Israel, o por lo menos eso van a aparentar, y el país en sí mismo va a ser desmantelado, va a dejar de existir Israel. Y eso abriría la puerta para un viejo plan que tienen, que se llama el Plan Andinia, en donde planean tomarse la Patagonia chilena y argentina para formar un nuevo estado que supuestamente se llamaría Nueva Palestina, pero en realidad no vendrían refugiados palestinos a vivir aquí, sino que los mismos sionistas que fundaron Israel. Y los tendríamos aquí mismo pegaditos, y esa sería la razón de por qué hay tanto conflicto social en Argentina y por qué es tanto el esfuerzo de que ahora en Chile la constitución cambie a favor de una extrema derecha. Nosotros ya venimos de la constitución del 80, de la constitución de Pinocho, la constitución de los Chicago Boys, la constitución del neoliberalismo. Nosotros ya estamos sufriendo las consecuencias del neoliberalismo, de la segregación que genera este marco en donde el PIB de un país no es para nada el parámetro correcto a medir. Lo que un país está gastando no refleja la cantidad de dinero que la gente común y corriente tiene en el bolsillo. Te habla de cuánto están ganando los que más ganan. Si tomaras esos dineros y vieras cuánto dinero generan las grandes potencias económicas del país y cuánto dinero eres tú comprando el pan, te darías cuenta que en el PIB la gente común y corriente no tiene una participación mayor al 30% de ese valor total anual de gastos. Todo lo demás es simplemente grandes empresas que generan miles y millones de pesos, de dólares mensualmente o al año. Y bueno, en realidad el capitalismo es solamente un poema romántico porque en la realidad no existe. El siguiente clarividente del que les quiero comentar es don Benjamín Solari Paravicini, el clarividente argentino que nos dejaba psicografías, que sería una interpretación en un dibujo más una pequeña frase relativa al dibujo. Y pues tiene muchísimas referentes a muchos temas, y hay muchas cosas que se han cumplido y muchas cosas que se están por cumplir de lo que él nos dejó. En este caso, relativo a la Tercera Guerra, él, o yo por lo menos, no encontré algunos que fueran tan directamente relativos a la Tercera Guerra, pero sí encontré algunas psicografías que son cercanas a lo que explicaba la madre Shipton. Eh, una de estas sería la siguiente, y dice: aves de alejados planetas traerán a la Tierra, en el final de los finales, la enseñanza de una diferente civilidad. Ellas predicarán y trazarán nuevas tónicas de fe al mundo, proporcionando el desarrollo telepático. El hombre será entonces en la cuarta dimensión. Pues lo de las aves de alejados planetas es difícil de interpretar de otra forma, no se está hablando de gentes de otros planetas. Eh, Al final de los finales sería alusión a la transición del cuarto al quinto sol, como le decían los mayas, o el fin de Kali Yuga, como lo hablan los hinduistas. Eh,
Las pirámides de Egipto también tienen un cuento relativo a este tema, ya que al sincronizar las tres estrellas del cinturón de Orión sobre las tres pirámides te da una fecha que es hace 12.500 años. Y pues el ciclo por el cual cambia el eje del planeta es cada 25.000. Entonces, si fueron construidas hace 12.500, la próxima vez que se dé la alineación, esa alineación se van a haber cumplido otros 25.000 de cuando sucede el cambio. Y dicen que estas personas nos van a traer una diferente civilidad. Y pues esto no sería otra cosa que humanos enseñándonos cómo viven realmente los humanos, que en donde deberíamos ser los jardineros que cuidan el jardín y no los que les chupan la sangre al jardín. Nos entregarán una nueva tónica de fe, pues espiritualmente ellos entienden mucho mejor cómo funciona todo y probablemente nos van a hablar de que hay densidades, que hay diferentes presentes, que el tiempo es continuo y todo ese tipo de cosas que nos van a ampliar la forma en la que pensamos y la ciencia pues va a dar grandes saltos. Y proporcionar el desarrollo telepático. Aquí suele pasar que especialmente en el discurso del programado, usan la palabra dimensión para referirse a todo. Eh, las dimensiones son cualidades medibles de lo observado. Eso significa que todo tiene tantas dimensiones como yo le pueda medir. Además de esto, hay un tema que es relativo a las dimensiones que utiliza un observador para pensar. ¿Qué es lo que hace cuando objetiviza algo, cuando mira un objeto? Por ejemplo, yo al tomar esto, que es un frasquito de vidrio donde tengo los filtros de algodón, lo primero que hago es orientarlo. Y al orientarlo le estoy asignando un eje X. Cualquiera que tome el frasquito sabe que por llevar tapa o por tener un agujero arriba y por ser un frasquito va en esta posición. Eso es darle la dimensión de la verticalidad y desde ahí podemos asignarle las otras y asignarle un volumen como una cuarta dimensión. Nosotros actualmente al observar miramos solo una cara de lo que estamos observando. Eh, Cuando se utilizan las habilidades de la mente, puedes ver el objeto en 360, sin moverte desde donde estás, porque moviste tu conciencia, el punto focal de tu conciencia. Hay gente que puede ver con los ojos tapados, hay gente que ve con la nuca, hay gente que ve con las manos. ¿Por qué? Porque nuestra alma sabe utilizar los fotones como información. El lugar desde donde lo hace en nuestra alma es irrelevante, pero nosotros tenemos, desde que nacemos, tenemos la conciencia de que vemos por los ojos, pero en realidad no vemos por los ojos. Los ojos no son pantallas, no estamos viendo con los ojos. Los ojos son cámaras, los ojos captan la luz y la transforman en información. Esa información viaja al cerebro y es en la glándula pineal en donde se proyecta un holograma que luego es proyectado hacia afuera sobre la cara interna de nuestra propia presencia. Y el cerebro lo que hace es corregir la curva proporcionándonos un marco cuadrado, un marco de rejillas cúbicas para poder ordenar todo lo que tenemos alrededor. Pero ya son otros temas de cómo funciona la conciencia. Y pues, cambiando ese punto focal y considerando que tenemos 23 metros esféricos de presencia como mínimo, si eres más bajito podrían ser 18, pues podrías mover tu punto focal desde dentro de estos 23 metros esféricos y poder ver las cosas en, por alrededor o incluso meterte dentro. Pero son cosas que vamos a poder hacer cuando desarrollemos más nuestras capacidades internas
que tienen que ver más con la comunicación con nuestra alma, porque aún no entendemos el alma como un fenómeno físico. La siguiente sería esta y dice, la telepatía une al universo, el hombre será telépata. Aquí el tema sería el obtener información desde las marcas que quedan en el espacio. Nuestra alma tiene un cierto patrón generado por nosotros mismos dentro de la estructura única y ya perfecta que es el alma. Nosotros realmente la vamos colonizando o vamos teniendo cosas encendidas o no en el alma y todos terminamos generando un patrón diferente, dictado mayormente por algún tipo de color, o lo que nosotros entendemos por color, porque realmente todo es una frecuencia o un rango de radiancia electromagnética. Eh, Todo está hecho de la misma sustancia y es la fuerza del vacío la que va alentizando a esta sustancia y la encapsula, y dependiendo del tamaño de la encapsulación o las partes que componen un cuerpo, se van generando las distintas sustancias, pero al final todo es una sola sustancia. Entonces, eh, se podría decir que la distancia es una ilusión porque todo es la misma cosa. Y como les explicaba antes con el asunto del punto focal, pues podrías dejar marcas en el alma de otro para que él las interprete como un mensaje. Y él también podría hacer lo mismo contigo y eso genera lo que entendemos como telepatía. Que hay que entender que la telepatía no son palabras, son ideas, son conceptos, es información moldeada de cierta manera para comunicar incluso para dar un sentimiento. Si han visto quizás a la señora Kabuto, la medium que aparece en el cable, ella siempre explica que los espíritus usan símbolos para decirle cosas, que siente ciertas cosas, que me falta el aire, ay, la persona murió por problemas en el pulmón, o, o me muestra unas llaves, o me muestra esto, y esto significa esto, y esto significa esto otro. La telepatía no funciona con un idioma, no pensamos con idioma, o sea, cuando pensamos con palabras sí, pero cuando estamos tratando de armar algo, por ejemplo, con piezas, en nuestra mente no estamos usando palabras. La siguiente dice, con el andar del 2000, la nueva tierra saldrá del prolongado existir del hombre nuevo. Esta hablará sin gutular expresión, verá sin vista, pensará sin mente, sustentará sin boca, será de superior aspecto y hermosa faz, conocerá el traslado sin cuerpo y será dueño del único mirar, tercer ojo, cuarta dimensión. Pues esta última también se relaciona a lo mismo que les decía, eh, cuando pensamos en hablar, pensamos en emitir sonido, cuando pensamos en ver, pensamos en usar los ojos. Cuando se usa la mente como vehículo, como cuerpo, el cuerpo del sexto chakra, te estás moviendo sin el cuerpo físico. Entonces eres como una especie de esfera que ve en 360. Es una cosa muy simpática. Y eso es lo que les podría compartir sobre este tema de las profecías. Parece que estamos muy cerca de esta tercera guerra que podría dejar una catástrofe enorme en el planeta. Eh, Ahí haciendo memoria recordé esta entrevista que se llama Entrevista a un extraterrestre en el Área 51, que son 3 videos. Ese ser al que están entrevistando es un ayapliano, por ahí por el año 5000 y tanto. El planeta sí efectivamente va a quedar inservible, y nos vamos a cambiar a otro planeta en un sistema llamado Ayapli, y con el tiempo pues vamos a evolucionar según el clima y las condiciones de ese planeta, y vamos a terminar siendo como este ser que vemos en el video, muy parecido a un gris, ya que los grises son seres humanos a los que los reptiles les metieron
cosas de sus ideologías y terminaron creyendo que mejorarse genéticamente era el camino para evolucionar y terminan agrandándose el cerebro, pero perdiendo la capacidad de reproducirse y un montón de otros problemas que conlleva el perder la humanidad. Y eh, él en una parte de la entrevista le preguntan que por qué vuelve y él dice que venía a investigar el asunto social de cómo se dio la guerra, la tercera guerra, y él dice que es básicamente por conflictos ideológicos religiosos. Y habla de un conflicto nuclear. Respecto al argumento de Paladín Luferano de, oye, anda sembrándole miedo, terror a la gente, eh, cabe mencionar que para los despiertos, para los que entendemos que la existencia es eterna y que la muerte es el instante más pequeñito de la existencia, esto no es sembrar miedo, sino el prevenir. El, Toda esta información sirve para que tomes conciencia de que deberías estar aprendiendo a purificar agua, a hacer fuego, a conseguir alimentos, a cómo hacer curaciones, cómo hacer refugios, porque podríamos volver a la edad de piedra si toda la tecnología se va abajo por conflictos nucleares, bombas electromagnéticas y todo ese tipo de cosas que tenemos hoy en día. El despierto se toma la vida como viene, el despierto enfrenta todo con estoicidad, no decide sufrir, así que el miedo no es opción. Y eso, chicos, gracias por extrañarme a los que me extrañaron. Dejen su like, compartan y eso. Hasta la próxima. Bye.